Arrancamos entonces. Esta es la clase de 11 a 1. De 11 a 1. Sí, como la profesora ha dicho. Sí, de 11 a 1. A ver, arrancamos. Seguimos con teorías de la interpretación jurídica. Ah, por cierto, otra cosa. No respondo dudas por correo electrónico. Estoy convocando tutorías colectivas precisamente para no hacerlo. ¿Vale? Teorías de la interpretación jurídica. El otro día las enumeramos. Vimos la teoría cognitivista o formalismo interpretativo. ¿Qué es esto del formalismo interpretativo o cognitivismo interpretativo? A ver, la tesis más básica y fundamental ya la vimos. ¿En qué consiste? Es la tesis según la cual interpretar es un acto de conocimiento. Cuando nosotros interpretamos, cuando queremos saber cuáles son las normas expresadas por un enunciado normativo o por una disposición normativa, lo que hacemos es llevar a cabo un acto de conocimiento. Simplemente aprendemos cuál es el significado. ¿Por qué? Pues mirar, porque dicen estos autores, tenemos un conjunto de reglas que nos indican unívocamente cuál es el significado a atribuir. ¿Qué significa ahí unívocamente? Que hay un solo significado a atribuir según estas reglas. Por tanto, la estructura de los enunciados interpretativos es la siguiente. Nosotros tenemos artículo 3 del Código Penal, ¿vale? A esto lo llamamos enunciado interpretado. Sin embargo, un enunciado interpretativo está compuesto de otras dos partes. Él significa o es sinónimo de lo que sea. ¿Vale? Punto, punto, punto. A este punto, 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 a este significado o el sinónimo o la otra forma de decir lo mismo que dice el artículo 3 lo llaman enunciado interpretante. A la suma de todas estas cosas lo llaman enunciado interpretativo. Lo que convierte a una teoría de la interpretación en una teoría cognitiva no es esta división o esta estructuración de los enunciados normativos. Esto lo puede aceptar cualquier teoría, ¿vale? Lo que es fundamental es lo del medio. Dice, se establece una relación de sinonimia y solo hay un enunciado interpretante que sea sinónimo del enunciado interpretado. En este sentido, los cognitivistas o formalistas interpretativos lo que hacen
es, si queréis, es equiparar al 100% interpretación jurídica con traducción. Te dicen, mira, no tenemos dudas de traducción, del mismo modo no tenemos dudas interpretativas. ¿Sí? El significado siempre es uno. El cognitivismo interpretativo tiene al menos dos variantes. ¿Sí? Sí. El enunciado interpretante, no la aplicación, sino que lo que tienes es un enunciado que es sinónimo al artículo 3. Te pongo un ejemplo. Tenemos el enunciado: los martes prohibido jugar a la pelota. ¿Cuál sería un enunciado interpretante de este enunciado? No se puede jugar al balón los martes. Es decir lo mismo con otras palabras, pero es decir lo mismo. Es expresar exactamente el mismo significado, unívoco, solo hay un significado, al enunciado interpretado. Vale, pero entonces si pide sinónimo no forma parte de lo que sería el enunciado interpretante. No. Que lo que es la relación que existe entre uno y otro. Exactamente, es una relación de sinonimia. ¿Vale? La relación entre enunciado interpretado e enunciado interpretante es una relación de sinonimia. El enunciado es una norma como lo de prohibido fumar en clase, la idea de que puede ser un placer en un lugar de clase como ¿Seguro que es una norma? Has dicho, Keral. Tenemos una norma que dice enunciado, ¿vale? Esto es bastante importante. Es el enunciado, la disposición. ¿Qué es lo que te van a decir los autores de los formalistas interpretativos o cognitivistas interpretativos? A ver, el significado es único. Puede ser que en algún momento nos puedan venir dudas, pero esto no significa que el significado sea uno. Lo que hay que hacer es aplicar una serie de reglas. Sí, pero no toques la puerta. Adelante, sin más. Lo que tienes que hacer es aplicar correctamente las reglas que determinan el significado. ¿Y cuáles son las reglas que determinan el significado para el formalismo clásico? Pues, sobre todo, las reglas del lenguaje natural. Dicen estos autores, a ver, ¿cuál es la función del derecho? La función del derecho es orientar el comportamiento de los ciudadanos. Si los enunciados del legislador han de orientar el comportamiento de los ciudadanos, pues hombre, no se va a expresar con un lenguaje que no entienda todo el mundo. Por lo tanto, lo que hay que usar es el lenguaje, hay que usar las reglas del lenguaje que usa todo el mundo. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Bueno, no es tan sencillo como coger el diccionario. Hay teorías del significado formuladas desde el formalismo clásico que son más o menos sofisticadas. Hay algunas extremadamente sofisticadas. Por ejemplo, el catedrático emérito del área de Filosofía del Derecho, Rafael Hernández Marín, es un formalista clásico y tiene una teoría del lenguaje y una teoría del significado bastante sofisticada, ¿sí? Basado en un tipo de pragmatismo lingüístico, que lo que hay que hacer es enriquecer el significado original a partir del contexto pragmático, bla, 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 muchas cosas. Pero lo que me interesa es que
para estos autores es un conjunto de reglas lingüísticas. Y punto. Nothing else. Y estas reglas lingüísticas nos conducen directamente a un significado. El significado correcto. O si queréis, metonímicamente el significado verdadero. ¿Por qué dicen el significado verdadero? Tú no puedes decir directamente el significado verdadero. Lo que puedes decir es que el enunciado interpretativo es verdadero. Porque ¿qué es lo que está haciendo el enunciado interpretativo? El enunciado interpretativo está tomando un enunciado interpretado, estableciendo una relación de equivalencia sinonimia e igualándolo con el enunciado interpretante. Claro, si esto está bien hecho, si esto de aquí, el enunciado interpretante, es sinónimo al enunciado interpretado o disposición o lo que queráis, entonces el enunciado interpretativo tiene valores de verdad. ¿Es verdadero o falso? ¿Sí? O sea, que es verdadero porque está relacionado el interpretante o el interpretado. Relacionado no, sinonimia. Significa lo mismo. ¿Sí? Bien. Pero el punto es reglas lingüísticas. A ver. Bueno, no os voy a... Que cada uno crea lo que quiera o se quede con la teoría que más le convenga. Ya si acaso luego las criticaremos todas a la vez. A ver, hay una segunda variante del cognitivismo o formalismo interpretativo que ha surgido hace relativamente poco, que es el formalismo axiológico. ¿Qué es el formalismo axiológico? Mira, el formalista axiológico te dice, mira, cuál sea el significado de los enunciados no es una cuestión meramente semántica. No es reducible a reglas lingüísticas. Por el contrario, el significado de los enunciados normativos es algo que depende en última instancia de valores. ¿Cómo puede ser esto posible? Vayamos con el ejemplo de Queralt. Queralt nos decía, el enunciado está prohibido fumar en clase. A ver, si uno asume una forma de cognitivismo axiológico, podría decir, mira, es que el significado de este enunciado, tiene razón Queralt, puede ser fumar en el aula o fumar en general durante las horas docentes. Pero esto que se reduce a una mera cuestión de si alguien tuvo una intención del verdadero significado de la palabra clase, te dice, mira, esto es extremadamente reductivo. Al final, cuando nosotros establecemos el contenido de un determinado enunciado, el significado de un enunciado, estamos llevando a cabo una tarea mucho más compleja. Estamos llevando una tarea que consiste, sí, el último paso es decir qué significa este enunciado. Pero para decir qué significa este enunciado, tenemos que remontarnos hacia atrás. Hacia atrás hasta el fundamento último del ordenamiento jurídico. Me explico. No es... cuando nos preguntamos qué quiere decir el enunciado está prohibido fumar en las clases, lo que tenemos que hacer es preguntarnos
cuáles son los valores que justificarían esa norma. Es decir, bueno, ¿qué es lo que justificaría atribuirle un significado a otro? Y entonces, lo que le viene requerido al intérprete es plantear, ojo, una filosofía política que muestre todo el ordenamiento y ese enunciado en concreto bajo su mejor luz, bajo la mejor interpretación moral posible. Dices, ¡hala! ¿Dónde te has ido? Bueno, a lo mejor en un enunciado, como está prohibido fumar en clase, no se ve tan fácilmente. Pero si ponemos quedan prohibidas las penas crueles e inhumanas, aquí ya nos empieza a sonar mejor. ¿Sí? Cuando tenemos el enunciado prohibidas las penas crueles e inhumanas, claro, el problema está en determinar qué significa cruel e inhumano. Dicen autores como Ronald Dworkin. No puedes reducir cuál es el significado de penas crueles e inhumanas a una mera cuestión semántica. Aquí lo que está en juego es que somos, en cuanto sociedad, en cuanto grupo políticamente organizado. Con lo de fumar durante las clases, espera, que a lo mejor no es tan tontería. ¿Por qué? Porque si decimos que está prohibido fumar durante las horas docentes, lo que estamos haciendo es presentarnos a nosotros mismos como comunidad política, como una comunidad paternalista, en el que, pese a que no le hagas daño a los otros, yo cuido y velo por tu bien, hasta el punto de recortarte, en cierto sentido, tu libertad. Mientras que si digo, no, mira, es solo en las horas que pasamos en el aula, la prohibición, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahí lo que estoy haciendo es configurarme como una sociedad más liberal en el sentido de darle el mayor ámbito de libertad a cada sujeto. ¿Sí? Lo que pasa, o por qué, tal y como lo estoy planteando, pareciera que hay varias alternativas. Lo que pasa es que Dworkin, en este sentido, Dworkin y un chorrociento enorme grupo de autores, he puesto Dworkin solo por mencionar uno, esta tesis no voy a decir que es la dominante, pero es suscrita por una cantidad ingente de autores, el formalismo clásico, la defienden muy pocos autores. De hecho, Hernández Marín es uno de los pocos que sigue defendiendo. Autores como Dworkin, Carlos Santiago Nino, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, Robert Alexi, la lista es realmente inmensa. Dicen, ojo, que el hecho de que inicialmente podamos identificar varios significados o que haya varias teorías políticas disponibles, no significa que no haya una que sea más correcta que la otra. Porque todos estos autores sostienen la tesis del constructivismo ético. ¿Os acordáis qué era el constructivismo ético? El constructivismo ético es una forma de objetivismo moral según el cual es bueno, justo o correcto aquello que estaría dispuesto a suscribir un conjunto de personas razonables. Todo bien, os habéis perdido, estáis flipando. Knockout, ya, o sea, KO ya absoluto al minuto. Mira, te voy a reconstruir la forma en la que dice Dworkin que hay que interpretar. Dworkin identifica 3 fases en la labor interpretativa. ¿Cuáles son estas 3 fases? Pues no muy originalmente las llama fase preinterpretativa, interpretativa y posinterpretativa. Tuvo ahí un ataque de imaginación brutal el hombre. Bueno,
¿Qué es lo que se hace en la fase preinterpretativa? En la fase preinterpretativa lo que se hace es identificar los textos. Se identifican los materiales en bruto. Por ejemplo, esta ley está derogada, este texto, ¿cómo decir?, es el que corresponde aplicar, cosas de este estilo. ¿Sí? Es una tarea en este sentido cognitiva para Dworkin. Mirad, la fase interpretativa tiene un carácter más bien semántico, en el que admite Dworkin, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ver qué significan los textos. Ahora bien, dado que los juristas no estamos, por decirlo así, clavando clavos o apretando tuercas en una fábrica de maquinaria, sino que lo que estamos haciendo es tomar decisiones acerca de la justicia de ciertas situaciones, en última instancia tenemos que poner un cedazo, un filtro, un criterio de carácter moral, ético-político. Así que en última instancia, todo significado en general, y más aún cuando hay dudas acerca del significado en fase interpretativa, ha de ser corregido con base en la mejor moral disponible. Bien. Pregunta. Estas fases son las fases de la interpretación según Ronald Dworkin, parte del formalismo axiológico. O neoconstitucionalismo también se le puede llamar. Neoconstitucionalismo. Cognitivismo ético también. Te dicen, a la luz de la mejor moral disponible, pero hay una mejor moral disponible. ¿Sí? ¿Quién determina esta mejor moral disponible? Todos y cada uno de nosotros, cuando ejercemos el derecho, tenemos que establecer cuál es la mejor moral disponible. Dale, Geralt, que te veo con cara... No, porque la entiendo mucho Pero un poquito más alto. Está por encima, que yo no creo que fuimos en ningún momento, o sea, en el aula o fuera del aula porque hay clases, porque cuido de tu salud, o me refiero solo al aula porque cuido de la salud de los demás y no quiero que ese homo sea respirado por nadie, ¿no? O sea, para mí las dos cosas son igual de importantes. Para ti las dos cosas son igual de importantes. O sea, no para mí, pero como que yo a lo mejor decido que es más importante que el resto no tenga ese homo y a lo mejor la persona decide que es más importante que no tengo en ningún momento para mi salud. Vale. Pero esto no niega, Geralt, que haya una respuesta mejor que otra, una respuesta moralmente mejor que otra. Tú lo único que a lo que estás haciendo referencia es que va a haber desacuerdos. Y en eso podemos coincidir o puede coincidir Dworkin. Pero eso no quita para que haya una mejor respuesta. De hecho, tú misma parece que te has, comillas, traicionado. ¿Por qué? Porque has dicho, para mí sí hay una mejor respuesta. Lo que te dice Dworkin es que lo que hay que hacer cuando se interpreta es establecer cuál es esta mejor respuesta posible para uno. No para uno porque son mis valores y es lo que... No, porque yo creo que esto es la mejor forma de plasmar los valores del ordenamiento. Pero entonces, en que gente que sea cognitivista axiológico, ¿Sí? pueden tener interpretaciones distintas. Y este es uno de los grandes problemas del formalismo axiológico, que se puede postular una y mil veces que existe una moral mejor que otra, pero gente que sostiene que hay una moral mejor que otra siguen desacordando acerca de cuál es la mejor moral. De hecho, esto a lo que nos llevaría el cognitivismo axiológico o neoconstitucionalismo es a que, si tuviesen razón, a que todos nos pusiésemos de acuerdo y todos tuviésemos claro
que es lo mejor. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. ¿Y eso qué es lo que nos hace sospechar? Lo que nos hace sospechar es que esa forma de objetivismo ético, que es el constructivismo ético, sea una tesis aceptable. Sí, no te he oído, te he visto. Vale, a ver. Lo que están sosteniendo estos autores es, mira, toda interpretación que hagas tiene que ser una interpretación moral. ¿Qué quiere decir que sea una interpretación moral? Que tienes que interpretar los textos, incluso el prohibido fumar, desde la mejor moral disponible. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿En qué parte te has perdido? ¿En la crítica o en la crítica? ¿Qué es lo que estaba diciendo Queralt? Lo que estaba diciendo Queralt es, vale, personas que dicen ser objetivistas morales, saber cuáles son los verdaderos valores morales correctos, estos desacuerdan acerca de cuáles son esos valores y desacuerdan acerca de cuál es la interpretación moral correcta, o correctamente moral, o moralmente correcta, como quieras. Y esto es un problema para el cognitivismo axiológico, porque si tuvieran razón y existiese una moral objetivamente correcta, no habría desacuerdo. No habría desacuerdos interpretativos. ¿Sí? De hecho, el cognitivismo axiológico también sirve para criticar el cognitivismo formalista. ¿En qué sentido? En que lo que está diciendo es que la cuestión... ¿Cómo? El formalista clásico era el que habíamos puesto ahí al principio, que es el que dice que el significado de los textos lingüísticos se puede reducir a una cuestión lingüística. El cognitivista axiológico lo que te dice es que no, que de ningún modo. ¿Sí? Yo me he perdido porque cuando has hablado del constructivismo ético, ¿qué significa? O sea, ¿qué peso tiene el constructivismo ético aquí? Mira, estos autores, al decir hay que interpretar bajo la mejor moral disponible, ¿qué están entendiendo por mejor moral disponible? El constructivismo ético. ¿Qué es el constructivismo ético? La tesis según la cual un conjunto de sujetos razonables estarían dispuestos a suscribir unos mismos principios morales. Bien. Vamos por el siguiente. Qué remedio, ¿no? Venga. Vamos a por la teoría ecléctica o intermedia o mixta. Se puede llamar de las tres maneras. La fase postinterpretativa es la de la mejor moral. Que es corregir el significado que has obtenido en la fase interpretativa a la luz de la mejor moral disponible. La interpretación tiene carácter semántico con lo que sería una corrección o unos criterios morales, y al aplicar esos dos, que sería la parte postinterpretativa, lo que nos sale la corrección con la mejor moral posible, es decir, esa misma norma con ese criterio moral corregido, ¿no? Efectivamente. Preguntadme a mí. Sí. Vamos con B. Ecléctica, intermedia o mixta. La fase posinterpretativa, como le estaba contando a Paco, es la fase en la que una vez que tenemos un significado natural, obvio, lingüístico, corregimos ese significado a la luz de la mejor moral disponible. ¿Vale? Hart no, Dworkin. No lo llamaba el noble sueño. El que lo llamó el noble sueño, pero no a esto exactamente, fue Hart, que es el padre o el exponente más importante de la teoría ecléctica o intermedia. ¿Qué es lo que te dice la teoría ecléctica
o intermedia. Mirad, partamos de la tesis más básica y luego vamos a lo que dice Daniel. ¿Cuál es la tesis más básica de la teoría intermedia? Te dice, mira, la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los enunciados, no nos encontramos problemas interpretativos. Casi siempre es un acto de cognición. Ojo, casi siempre. Normalmente no tenemos dudas interpretativas. Lo que dice Hart, muy poéticamente, es que él se coloca en la vigilia. ¿Qué es la vigilia? La vigilia es el punto intermedio entre el noble sueño y la pesadilla. ¿Os habéis perdido? Pero ¿para qué preguntas, Álvaro? ¿Para qué preguntas? Te van a responder. Hart, teoría ecléctica. Él dice, mira, la interpretación casi siempre es un acto de cognición. ¿Y cómo lo explica esto? Dice, mira, existen dos extremos en teoría de la interpretación. Uno es el noble sueño y el otro la pesadilla. ¿En qué consiste el noble sueño? El noble sueño es creer que la interpretación es una actividad aproblemática, que no genera problemas, que siempre hay un único significado, que no hay dudas interpretativas. Claro, a lo que está haciendo referencia Hart es a las teorías cognitivistas o formalistas de la interpretación. ¿Sí? Dime. Tú tranquila, pregunta. ¿Has dicho que no les entendía que la teoría de la interpretación era Aproblemática. ¿En qué consiste la pesadilla? La pesadilla es pensar que todos los casos de interpretación son casos difíciles, son casos en los que nos surgen dudas interpretativas. Es la pesadilla porque convierte la actividad interpretativa en un permanente problema. Dice Hart, tampoco es así. Nos situamos en la zona intermedia, en la vigilia. ¿Y en qué consiste la vigilia? La vigilia consiste en decir, efectivamente, la mayoría de las veces es un acto de cognición, la interpretación. Pero tenemos casos oscuros. Y Hart pone un ejemplo que ha sido repetido ad nauseam, en el que nos encontramos en un parque público un cartel que pone prohibida la entrada de vehículos. Y de repente a un señor le da un infarto y la pregunta es, ¿pueden entrar las ambulancias o no pueden entrar? ¿Con qué certeza? Sí. ¿Cuál? A ver, porque se está muriendo una persona. Bueno, en última instancia lo que va a decir el bueno de Hart es que, claro, sí, efectivamente, este caso nos hace surgir dudas porque es un caso de vaguedad. No sabemos si ambulancias forma parte de la categoría, es subsumible en la categoría vehículos. Claro, en última instancia, espera, llegamos. En última instancia, cualquiera, todo el mundo va a decir, efectivamente, la ambulancia tiene que entrar.
En realidad, como creo que estaba sugiriendo Daniel, el ejemplo es un ejemplo de mierda. Malísimo. Malísimo ejemplo el de la ambulancia. ¿Desde cuándo las ambulancias no son vehículos? O sea, ¿desde cuándo hay dudas respecto de que una ambulancia sea un vehículo? Esto no tiene ningún sentido. Así que si queremos leer a Hart bajo su mejor luz posible, vamos a cambiarle el ejemplo y vamos a poner en vez de una ambulancia un patinete eléctrico. ¿Un patinete eléctrico es un vehículo? No. Bueno, puede circular por la calzada, pero no es un vehículo. Mira. ¿Las bicicletas son un vehículo? A ver, con motor, ¿no? Bueno, a ver. Las tienes eléctricas. Vale. Y aquí lo que nos encontramos es con problemas de vaguedad. Nosotros ya tenemos una idea, y una buena idea, de qué es la vaguedad. La vaguedad es cuando nos encontramos un problema de subsunción individual o subsunción genérica, en el que tratamos de comprobar si hay un hecho, una acción, un caso individual o un caso genérico, si es subsumible dentro de una categoría más amplia, ¿vale? Dentro de otro caso genérico. Bien. Sin embargo, el bueno de Hart además nos confundió un poquito más, porque dijo que esto eran casos de vaguedad o textura abierta. Daniel, cállate, que si no, no oye tu compañera de atrás. Textura abierta. Nos dijo, es lo mismo la vaguedad que la textura abierta. ¿Qué es esto de la textura abierta? Textura abierta del lenguaje, se llama. Bueno, esto fue una tesis filosófica de filosofía del lenguaje muy de moda en los 50, 60 del siglo pasado, que venía a decir más o menos que el significado de nuestros términos y palabras siempre se ve, por decirlo así, rebasado por la realidad. ¿En qué sentido? A ver, una ambulancia es claramente un vehículo. Y lo que pasa es que cuando nosotros acuñamos el término vehículo, estábamos pensando en qué, en coches, en motos, en cosas así. Pero llega la realidad y te sueltan los patinetes eléctricos. Y dices, ¡ah! Coño, ¿esto pertenece o no pertenece a la categoría de los estos? O, por ejemplo, secreto de las comunicaciones. Un grupo cerrado de Facebook o de una red social cerrado, ¿cuenta como comunicaciones secretas? ¿Está protegido por las comunicaciones secretas? Hay que darle una vueltica, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Los casos oscuros y los casos de vaguedad son lo mismo? Los casos oscuros y los casos de vaguedad sí son lo mismo. Pero ojo, junto a la noción de caso oscuro, nosotros vamos a tener que introducir otra noción, que es caso difícil. Creo. Caso difícil. Cuidado, ¿un caso difícil es lo mismo que un caso oscuro? No. Mirad, un caso oscuro es el caso del patinete. Tenemos serias dudas de que los patinetes cuenten o no como vehículos. Y aquí sí hay, ¿cómo decir? Dudas, hay una oscuridad. ¿Sí? Pero el caso de las ambulancias. ¿Alguien tiene dudas de que una ambulancia cuenta como vehículo? No, esto es muy claro. Una ambulancia es un vehículo. Y sin embargo, nos parece complicado atribuir significado en ese contexto. Porque le estaríamos prohibiendo la entrada a una ambulancia que va a recoger a alguien que se está muriendo. Eso es un caso difícil. No es un caso que lingüísticamente nos produzca problemas. La ambulancia no produce problemas lingüísticos. Tenemos muy claro que una ambulancia es un vehículo. Pero nos genera dudas por las consecuencias
que se siguen de aplicar la norma. Esto no es como lo de la laguna axiológica parcial. ¿Esto sería como la laguna axiológica parcial? Sí, puede ser reconstruido como un caso de laguna axiológica parcial, pero siempre que decidas siempre que decidas sacar a las ambulancias del contexto, del ámbito de los estos. Si decides que el caso es difícil, pero decides que no, la ambulancia no puede entrar y que tienen que entrar los camilleros a pie, es un caso difícil y no estás creando laguna axiológica. La respuesta, o una de las posibles soluciones, es crear una laguna axiológica. ¿Sí? La semana que viene veremos la diferencia con precisión entre textura abierta y vaguedad, porque no son exactamente lo mismo. Os hago un pequeño adelanto. ¿Cuál es la diferencia entre textura abierta y vaguedad? Mirad, podemos tener un caso de vaguedad cuando, por ejemplo, nos encontramos en una discoteca o en un bar y te dicen, reservar el derecho de admisión, hay que venir formal o no sé, ¿cómo lo llamamos, Daniel? Por ejemplo, una grabación y dice que venga de traje. Hombre, ese no es un caso problemático, no de traje, pero hay muchos sitios que si te presentas en pantalones cortos o en bañador, te dicen, para afuera. Hay que... ¿Cómo? O en chanclas. O en chanclas. Zapatillas blancas, obligatorio. Ah, no, o prohibido. Prohibidas las zapatillas blancas. Joder, qué retorcidas se está poniendo la gente. Pongamos que, no sé, el criterio es bien vestido. Una cosa es que sea que tengamos bien vestido pues a una persona, o sea, y nos surja un caso dudoso de una persona, yo que sé, que viene con traje, pero que viene con unos zapatos de estos que son así como muy deportivos. Unas sneakers, ¿va? Traje y sneakers. Es que encima lo decide alguien que no ha puesto esa norma. ¿Como con el derecho? Más o menos lo mismo, que son los jueces los que deciden sobre normas. Uno no, muchos. Pero imaginaros que en lugar de presentarse alguien con traje y sneakers, pues no lo sé, lo que se presenta es con un traje espacial. Dices, a ver, ¿qué es esto? ¿Un traje espacial? A ver, cuando es un traje formal, joder, pues a lo mejor es el de gala de los estos. O, por ejemplo, poniendo un ejemplo menos radical, se te presenta un militar con uniforme de gala. Y dices, hostias. Formal va de cojones. O sea, imagínate. Pero claro, esto sí te genera un caso difícil. Porque dices, a ver, ¿esto se me va a convertir en qué? Sí. De todos modos, la semana que viene lo veremos con más calma. Mirad, ¿a alguien se le ocurre alguna crítica a esta tesis? ¿Cuál es la tesis? A la teoría ecléctica. Mirad, os lo digo yo. Eso lo tienen todas. Pero es en realidad una cuestión diferente a preguntarnos si la interpretación es un acto de cognición o de creación. Mira, el problema es que tomemos de nuevo el enunciado inicial de Queralt. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Queralt? Enunciado, prohibido fumar en clase. Clase parece poder significar varias cosas diferentes. Esta teoría no nos habla de los diferentes significados que puede tener una palabra, sino que nos habla únicamente de casos dudosos y de casos oscuros y de casos difíciles. Es decir, de problemas de subsunción en última instancia. Pero ¿es un problema de subsunción decidir si clase significa hora docente
o un espacio físico? Eso no es un problema. Es un problema de múltiples significados. Además, también se le podría criticar, decir, bueno, y es cognición en la mayoría de los casos. ¿Por qué exactamente? O bueno, para entender esta última parte de por qué no sería un caso, no sería cognición casi todo el tiempo, hay que ver la última teoría, que es la teoría escéptica de la interpretación. Bueno, confesar, vuestro profesor es un clarísimo defensor de la teoría ¿Cuál es la tesis básica de la teoría escéptica? Te dice siempre o casi siempre la interpretación es un acto de decisión. El que está en la puerta de la discoteca decidiendo si entras tú o entras tú o no, ese no está cogiendo una norma, la aprende y luego la va aplicando a casos y puede tener dudas en casos claros o casos. Dice, no, en realidad lo que está decidiendo es cuál es la norma. Está entre varias posibles interpretaciones de un mismo enunciado eligiendo. Y esto pasa casi siempre. ¿Por qué? Y con esto nos tomamos la pausa. Porque llevamos mucho tiempo en este business. Si es que somos muy cabronzuelos. Y somos capaces de coger las palabras y hacerles decir no todo lo que queramos, pero más de una cosa seguro. Sí. Yo he dicho, ha dicho Queralt, prohibido fumar en clase. Y Queralt ha dicho aula o hora docente. ¿Y fumar? ¿Qué es por fumar? ¿Porque el cigarrillo electrónico es fumar? ¿Sí? Pues tabaco no hay, ahí no hay tabaco. ¿Vapor? Bueno, cigarrillo electrónico y vapor no son lo mismo. Vapor, cigarrillo electrónico. A ver, cuando se entiende fumar, lo que se entiende es fumar tabaco. ¿Y si me fumo un pito? ¿Si me fumo un porro de marihuana? ¿Sí? O me hago una infusión de marihuana. O me pongo a meterme perico allí, me pongo a meterme cocaína en mitad de la clase. ¡Buah! ¡Qué bien para la clase hoy! ¿Fumar cualquier cosa? No era la intención del legislador reducir el consumo de tabaco, pero en realidad se está dando espacio en el ordenamiento jurídico español al uso recreativo de cannabis. Recreativo y medicinal. A lo mejor, si no me fumo un cachopito así de gordo, no termino yo de estar suficientemente relajado para daros la clase. Y no sale bien. Así que a lo mejor lo que está diciendo la norma es que el profesor se puede fumar unos pétalos así de grandes. En 10 minutos os explico por qué esto puede ser así. Sí. Seguimos con nuestras batallas interpretativas. Antes de empezar, sí. Están preguntando si el viernes puede no dar clase. Que si puedo no dar clase. Y adelantarlo en otro momento de la semana. No. O si por la tarde va a dar clase y podemos sacar a jugar por la tarde. O... Es que el jueves por la tarde. Tengo grupo de mañana y grupo de tarde. Bueno, pero acabamos a las 11 el viernes. No. A la 1. Mira, pero tú puedes La clase se lo estuve dado a la 1. Y a las 11 digo, si no es internacional. No voy a adelantar la clase, de 11 a 1. Hombre, pues no acabamos ese día, Os lo podría mandar por libro todo lo demás.
qué buenas ideas tengo. A ver, que para mí es más cómodo que no venir el viernes. Pero me parece que... No, que os estoy engañando si no vengo el viernes. Porque dejo de explicaros cosas que creo que son muy importantes. Cosas que a lo mejor, en un momento determinado, llegamos al acuerdo de que no pregunto al menos en primera convocatoria. Y... Eso te suena bien, ¿no? Bueno. Seguimos entonces. Teoría escéptica. Siempre, y aún así os las quiero contar, porque me parece que si no, os estoy tomando un poco el pelo. Teoría escéptica. Siempre, o casi siempre, la interpretación es un acto de decisión. A ver, ¿es esta una tesis meramente empírica que viene a decir los jueces interpretan como les da la gana? Mirad, no es solo esto, o no es principalmente esto. ¿Dónde o cuál es el punto o la tesis fundamental de la teoría escéptica? Mirad, para el escéptico, el problema no es que los jueces interpreten como les dé la gana, sino que el derecho se lo permite. ¿En qué sentido el derecho se lo permite? En que tenemos una serie de criterios interpretativos de primer y segundo orden, que nos permiten llegar, ojo, justificadamente, ese es el punto, justificadamente a diferentes significados. Y diferentes significados va a producir diferentes decisiones. No se trata de jueces prevaricadores. No está diciendo los jueces son todos una manga de prevaricadores. ¿Sabéis qué es lo trágico de lo que pasó con los empresarios, que proxenetismo con menores? Lo que pasó hace relativamente poco. Lo trágico no es solo que hayan decidido lo que hayan decidido, si a alguien le parece trágico. Lo realmente jodido que es. Lo realmente jodido es que es una decisión conforme a derecho. Perfectamente conforme a derecho. Ojo, también la contraria era perfectamente conforme a derecho, ¿eh? Esto es lo que te está diciendo el escéptico. Que el ordenamiento jurídico, los enunciados, tal y como están formulados, pero no por cómo están formulados, sino por la multiplicidad de criterios interpretativos que tenemos, permiten todas esas posibilidades. Así que, no dos jueces, un mismo juez puede decidir la misma controversia de maneras incompatibles, todas ellas justificadas en derecho. Puede interpretar un mismo texto normativo de maneras que sean incompatibles, que las normas resultantes sean incompatibles justificadamente, basándose en derecho. Repito, ¿por qué? Por los diferentes criterios o reglas interpretativas. Es nuestro siguiente punto del temario, pero vamos a hacer un pequeño avance. Y es que tenemos el criterio literal, el criterio intencional, el criterio sistemático, el criterio teleológico, el criterio... ¡puf! Cuando interpretamos, cuando lo que estamos haciendo es pasar de un enunciado a la norma, claro, yo es que puedo seguir el criterio literal. Pero si sigo el criterio intencional, ¿qué es lo que me va a salir? Otra norma. Y si sigo el criterio sistemático, ¿qué es lo que me va a salir? Otra norma. Y si uso el criterio teleológico, otra norma. Siempre, todas las veces, por eso está el siempre o casi siempre. A ver, los escépticos tampoco es que sean tontos.
En el sentido, ¿es posible que la aplicación de todos los criterios interpretativos conduzca a una misma norma? Sí, sí, sí. Pero es raro. Esto es raro que suceda. Ojo, no hay que confundir la posibilidad de que haya varias interpretaciones con que haya una que sea el derecho vigente. ¿Os acordáis que vimos que era el derecho vigente? El derecho vigente es el conjunto de normas que están dispuestos a aplicar los jueces porque las consideran obligatorias. Es decir, que puede haber muchas interpretaciones posibles, pero que a lo mejor existe un acuerdo entre los jueces de que es la norma 2 la que hay que aplicar. Pero ojo, una cosa es que haya una que los jueces deciden aplicar y otra muy diferente es que no haya interpretaciones posibles. El bueno de Kelsen llamaba a este conjunto de interpretaciones posibles marco interpretativo o marco de interpretaciones posibles. ¿Qué sucede? Que los escépticos, ¿cómo decir?, piensan que el lenguaje natural es siempre ambiguo, siempre para cada texto, para cada enunciado, vamos a tener diferentes criterios. Y dice, no, mira, es que el lenguaje jurídico es un lenguaje especial. ¿Por qué es un lenguaje especial? Porque sí está regido por las reglas del lenguaje natural, pero también por las reglas del lenguaje jurídico. Vuelvo a poner el mismo ejemplo que ya os he puesto en otras ocasiones. Decir propiedad o que alguien diga propiedad en la calle no significa lo mismo que lo que la gente dice cuando utiliza la palabra acusado o incluso imputado. Para ellos quiere decir una cosa, para nosotros otra. ¿Es este el único problema? Como que haya dos sistemas de reglas lingüísticas. No es el único problema. El problema es que además de que el lenguaje natural tiene sus problemas, como veremos enseguida, el propio lenguaje jurídico no tiene un único conjunto de reglas, sino que tenemos diferentes conjuntos de reglas. ¿Cuántas teorías habéis visto sobre el delito? ¿Sobre qué es un delito en la carrera? Así que, dentro de la propia dogmática penal, que sea un delito, cambia. ¿Qué significa elusión fiscal? Pues depende del autor al que le preguntes, porque para algunos es un acto completamente legítimo de planeación fiscal, para otros es una forma de ilícito atípico, para otros es una forma... otras cosas, vamos a decir. ¿Sí? La teoría escéptica tiene dos versiones, una radical y otra moderada. Dos variedades, dos variantes de la teoría escéptica. Tenemos la versión radical y la versión moderada. ¿De qué tipo de escéptica? ¿Radical o moderada? Moderada. ¿En qué consiste la versión radical? Mirad, la versión radical se basa en un argumento de tipo conceptual. O se basa en qué quiere decir la palabra interpretación o qué estamos entendiendo por interpretación. A ver,
nosotros ya sabemos qué estamos entendiendo por interpretación. Interpretar es atribuir sentido o significado a las disposiciones, textos legales, como queráis llamarlo. ¿Vale? El argumento del radical es casi un juego de palabras. Me explico. Dicen, a ver, interpretar. Interpretar es atribuir significado. O sea, que la interpretación es el acto de dotar de significado. O sea, que antes de la interpretación no hay significado. Si no hay significado antes de la interpretación, conclusión, se puede dotar de cualquier significado. El intérprete es completamente libre para dotar de cualquier significado a los textos legales. Por lo tanto, ese ya no es un acto de mera decisión, sino que en la versión radical es un acto de creación, porque no existe el significado antes. Pero aunque no existe, gente en común le da el mismo significado. Bueno, pero como yo tengo que decidir todas las veces cuál es el significado, porque no hay un significado previo, hay actos de atribución, pero podría pensar que son todos erróneos. Todos esos actos interpretativos. O sea, que la mayoría de gente converge entre sí es erróneo. No tiene por qué serlo. Yo decido si es erróneo o no. Es bien radical. Es bien radical. ¿Cómo? Es muy radical. Es muy radical. Es muy radical y en cierto sentido insensata. ¿Por qué? A ver, era un poco lo que estaba diciendo Daniel. Pongamos que nos encontramos con el término, yo qué sé, con clase de nuevo, ¿sí? A ver, nosotros sabemos que el término clase puede significar varias cosas diferentes. Pero si me encuentro el enunciado prohibido fumar en clase y yo digo el significado de este enunciado, la norma que expresa el enunciado prohibido fumar en clase significa prohibido matar jirafas, si yo digo el enunciado prohibido fumar significa prohibido matar jirafas, me vais a decir, has fumado en clase, cosas raras, o eres un insensato o has perdido el juicio. Y claro, es que decir que el significado es completamente previo a el acto interpretativo resulta contraintuitivo. No porque las palabras tengan un sentido natural, sino porque hay hablantes previos. Porque hay gente que ha usado esa misma palabra, sí, de diferentes maneras, pero la ha usado. ¿La ha usado para querer decir clase igual a jirafa? No, mira, esto no. Esto no. O sea, ahí se te está yendo la olla. ¿Significa esto que yo no puedo innovar el lenguaje en un momento determinado? Bueno, a ver, venga. Clase. Prohibido fumar en clase. ¿Y qué va a contar como clase? Coño, ¿y si cuenta también las horas de estudio? ¿O si cuenta también el estar en la biblioteca? Todo lo que sea una actividad de carácter didáctico. O, por ejemplo, hacemos una excursión al tribunal, prohibido fumar durante la esta. Ahí estoy moviendo el significado de la palabra clase. Sí lo estoy moviendo, pero lo que no puedo hacer es moverlo de manera insensata y pretender que el significado de la palabra clase signifique jirafa. Esto es muy extraño. Pero ampliar hasta decir toda actividad didáctica, ¿a qué esas? O sea, suena como rozando ahí el límite, forzando, pero no completamente insensata. ¿Qué es lo que sostiene, o mejor dicho, la teoría moderada lo que sostiene es que lo que uno hace no es crear el significado, sino elegir entre significados previos. ¿Solo elegir? Bueno, a veces puedes innovar el significado, puedes forzar las cosas, pero no te puedes ir de madre, no te puedes escapar demasiado. Tiene que ser un significado sensato. Tiene que ser un significado que en última instancia sea sea reconocible como una interpretación. Pues claro, si yo digo que
prohibido fumar en clase significa prohibido matar jirafas, me van a decir, coño, te lo estás inventando completamente. Si yo digo actividades didácticas, me vais a decir, estamos ahí en el larguero. Si yo os digo prohibido fumar en la universidad, parece que ya he ido un pasito más para allá. Ha habido un momento en el que parece que, a ver, una cosa son las actividades didácticas y otra cosa es, joder, estar comiendo abajo y salirte luego a fumarte un pitillo. ¿Sabéis cómo llamamos a eso? Cuando ya has dado el paso de decir, no, mira, aquí parece que el lenguaje o las barreras lingüísticas las has superado. A eso lo llamamos construcción jurídica. Cuando superas los márgenes de la interpretación y atribuyes un sentido que no parece que lo estés atribuyendo con base en reglas lingüísticas, ahí comienza la construcción jurídica. ¿Sí? Volviendo al tema 2, el ejemplo que puso de la construcción jurídica, yo sí veo que tenga relación las dos normas con la construcción. Puso el ejemplo de, quiero recordar, norma 1, la mayoría de las edades de 18 años. No, pero es que esa era una norma implícita producto de la deducción lógica. Era una norma consecuencia lógica de otras normas. La construcción jurídica lo definimos en principio como norma implícita, norma que no tiene el respaldo en un enunciado lingüístico. Y dos, la configuramos a través de una serie de operaciones. Laguna axiológica, jerarquía axiológica. Cuando superas los límites del lenguaje. Ese punto no había, el tema no había. Vale. Mira, insisto, es un límite que no va a ser fácil de trazar, aquel entre interpretación y construcción jurídica. ¿Cómo sabemos si se ha superado el límite? La pregunta es, aunque sea forzando las reglas del lenguaje, ¿puedo seguir reconociéndolo como un acto de interpretación? ¿Puedo seguir diciendo que esto es lo que dice el texto? ¿O simplemente me he salido de la aplicación de cualquier regla lingüística? Claro, es que uno podría, a partir del prohibido fumar en clase, decir, prohibido fumar durante las horas didácticas, prohibido fumar durante toda actividad relativa a los cursos, prohibido fumar en toda la universidad. ¿Ves que cada vez voy forzando más? No va a ser siempre claro dónde está, pero claro, si yo te digo que del enunciado prohibido fumar en clase se entiende que es obligatorio que todos los miembros de la comunidad académica dejen de fumar, dices, esto no es prohibido matar jirafas, pero aquí parece que te has dado el salto al otro lado. Ese es un caso claro de construcción jurídica. ¿Sí? No lo tengo claro. Está ahí. No, sí, yo lo que iba a preguntar cuando os ha dicho lo de que, según la teoría moderada, se elige entre los significados previos. Esos significados previos conforme al lenguaje natural o cuanto al lenguaje jurídico. Los dos. Los dos. Mientras haya una regla lingüística que te apoye, sea propia del ámbito jurídico, sea propia del lenguaje natural. ¿Sí? Pero todo lo que la comunidad académica no puede afirmar se puede considerar como un significado popular. O sea, una interpretación de un... De prohibido fumar en clase, yo lo que he dicho es, significa obligatorio que toda la comunidad académica deje de fumar. Deje de fumar en su casa, deje de fumar en la vida. O sea, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre teoría escéptica radical y teoría escéptica moderada? La teoría escéptica radical te dice el intérprete crea el significado y no hay nada previo. La teoría moderada te dice, a ver, hay casos de creación de significado en el que yo puedo forzar las reglas lingüísticas, pero la mayoría de los casos lo que hacemos es elegir entre varias interpretaciones posibles. Bien. Solo esto,
Bueno, la teoría escéptica también admite los casos de vaguedad y los consiguientes problemas de subsunción, pero en lo que se centra es en el problema de los diferentes criterios interpretativos nos permiten justificar diferentes interpretaciones posibles. ¿Vale? Bien a la de una, bien a la de dos, bien a la de tres. Pasamos al punto 4.3. Los métodos de interpretación jurídica. Mirad, ¿qué son los métodos de interpretación jurídica? El otro día en la clase o en la tutoría colectiva me volvisteis a preguntar por las reglas interpretativas. Bueno, los criterios interpretativos son las reglas interpretativas. Ya veréis que hay algunos que claramente son de primer orden, otros que son claramente de segundo orden y otros que nos van a generar dudas. ¿Vale? Antes de entrar en cada uno de ellos, vamos a hacer una distinción o una tripartición de posibles significados a atribuir a los enunciados que nos va a servir para colocar más o menos cada uno de los criterios interpretativos. Y es que vamos a hablar de interpretación restrictiva, extensiva e interpretación ordinaria. Ordinaria, natural, se puede llamar de muchas maneras. ¿Vale? ¿Qué es? Partimos de la última, que es la interpretación ordinaria o natural. Mirad, es una interpretación, voy a utilizar una palabra más complicada para explicar algo más sencillo. Es una interpretación prima facie. ¿Qué quiere decir que sea una interpretación prima facie? ¿Cómo? Venga, primera impresión. En realidad es que la expresión es más complicada a nivel filosófico, pero no, lo podemos saltar muy tranquilamente. Prima facie, lo que lees y lo que entiendes, sin más. Lo que pasa es que nosotros, que somos muy antipáticos, nos da por, a partir de este significado prima facie, adelgazarlo o engordarlo según nos convenga. Según nos convenga, según queramos, según consideremos justo, hasta el punto de que somos capaces de decir que las ambulancias no son vehículos o que las clases incluyen las horas docentes. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a tener una interpretación restrictiva? Cuando reduces, cuando la norma que estás obteniendo tiene un ámbito de aplicación más reducido. Más reducido respecto de la interpretación prima facie. ¿Cuándo va a ser extensiva? Ámbito de aplicación más amplio. ¿Vale? Sí. Y es la primera impresión que te da. Lo primero que estás entendiendo cuando lees. A tenor literal, a tenor. Amigo. Ahí nos la vemos. ¿Es esto, la interpretación ordinaria, lo mismo que la interpretación prima facie? Pues ya entramos con los criterios interpretativos. Entonces, la interpretación restrictiva extensiva pertenece a la originario natural, bastante en lo que tú vayas a entender sin el conocimiento de Sí. una prima facie. Sí. Pero sería entonces como el conocimiento a priori de Kant, que hablaba No, hombre, el conocimiento a priori de Kant sería un poco exagerado. Kant consideraba que había ciertas verdades innatas que eran insensibles a la experiencia. Un ejemplo. Si P entonces Q, P entonces Q. Esto se podría considerar un conocimiento a priori. Esto es verdad independientemente de la experiencia sensible.
Kant no se refería tanto a esto, pero esto es un buen ejemplo. Pero aquí de lo que se trata es de el significado que estás atribuyendo porque eres miembro de una comunidad lingüística. No porque lo tengas innato, sino porque perteneces a una determinada comunidad de sentido en el que las palabras, pues, no carecen de significado. Si mirar, el problema aquí no va a ser que las palabras carezcan de significado, sino que les va a sobrar significados. ¿Sí? La restrictiva es simplemente que, mira, pongamos, seguimos con el ejemplo, prohibido fumar en clase, ¿vale? ¿Cuál es la interpretación prima facie? Pues que está prohibido fumar en el aula. Esto es lo primero que piensa todo el mundo, ¿sí? Interpretación extensiva. Prohibido fumar en horas de docencia. Esta es extensiva. Ejemplo de restrictiva. Prohibido fumar. No, restrictiva. Tiene que ser ámbito más reducido. En el aula durante la clase. Así que yo en el intermedio me puedo fumar un pucho aquí dentro. ¿Sí? Mismo enunciado, 3 interpretaciones. Bueno, yo la restrictiva he dicho lo de la universidad por el tema de que hablamos de la clase online, porque no está físicamente aquí, en esa clase podría significar. Por eso creo que a lo mejor era más complicado. Sí, este es más sencillo. Yo tampoco estoy seguro de haberlo entendido. ¿Se ve la diferencia entre prima facie y restrictiva? Venga. Vamos con los diferentes criterios interpretativos. El primero de ellos es el criterio literal o la interpretación literal. ¿En qué consiste la interpretación literal? Literal significa literal. Literal significa literalmente. A ver, ¿qué significa literal? Literal lo que significa es de acuerdo con las reglas lingüísticas del lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? El lenguaje natural es el que se habla en la rue, en la calle. ¿Sí? El habla ordinaria. Ordinaria no en el sentido de ser una persona mal educada, sino el sentido habitual de las palabras. ¿Ya os suena del Código Civil? Hay que dotar a las leyes de su significado habitual. ¿Habitual? ¿Habitual es lo mismo que ordinario? O sea, o que las reglas del lenguaje natural. ¿Pero no has sacado el habitual? Lo he sacado, lo tenía aquí guardado. He dicho, ¡tan! He dicho lenguaje natural. ¿Y qué quiere decir lenguaje natural? Quiere decir lenguaje ordinario, el lenguaje que se habla en la calle. Significado habitual de las palabras. ¿Estas 3 cosas significan lo mismo? A ver, el lenguaje natural puede estar constituido pues por el conjunto de reglas de la RAE. Bueno, ¿la RAE refleja realmente cómo habla la gente? Joder, qué respuesta tan categórica. A eso lo vamos a llamar lenguaje ordinario. Vale, ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos que interpretar los textos legales que en teoría sirven para orientar el comportamiento de la gente con la RAE en la mano o con un poco de sentido común de cómo habla la gente ahí fuera. ¿Qué entiende la gente por clase o qué pone en la RAE que es una clase?
Lo último. Lo que entiende por. Y si os digo que ni uno ni otro, que en realidad también podríamos meter dentro del lenguaje literal o dentro de este mismo contexto de cosas, una cosa que se llaman convenciones lingüísticas. ¿Qué son las convenciones lingüísticas? Pongamos un ejemplo tontorrón. Pongamos que tenemos un profe de derecho penal que piensa que hay delito incluso aunque no haya acción. ¿Sí? Por ejemplo, te empujan desde una cornisa, te caes a la calle, matas a alguien, sobrevives y dices, y llega este de penal y te dice, eso es delito, pues le has cargado al que has caído encima. Según este profesor, hipotético profesor de derecho penal, en la definición de delito no estaría el componente de la acción, no tendría por qué haber acción. Pero ¿sabéis lo que hacemos todos? Decimos, uy, qué locazo está ese, que dice cosas raras. Normalmente, la comunidad jurídica entiende que si hay delito, o para que haya delito, tiene que haber acción. La acción constituye una parte definitiva, una parte definitoria, perdón, de que es un delito. ¿No será que tenemos acuerdos entre nosotros acerca de qué significan las palabras? Acuerdos no necesariamente que nos juntemos todos y decimos, a ver, quedamos en que delito significa esto, levantamos la manita y decimos, sí. Pues esto no lo hacemos porque siempre va a llegar aquel cretino que va a decir, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es una convención? Una convención es un acuerdo, no tiene por qué ser explícito, basado en la convergencia. ¿En la convergencia de qué? De los usos lingüísticos. Es decir, un conjunto de personas atribuyendo el mismo sentido a las mismas palabras. Más que un acuerdo que no nos ponemos de acuerdo, no sería una creencia reiterada de que nuestros padres no han, o bueno, nuestros padres o nuestros, no es un acuerdo, yo no me he puesto de acuerdo. Por eso digo acuerdo por convergencia, ¿vale? Pero no veo la diferencia con cómo hablamos en la radio. Vale. ¿Cuál es la diferencia con cómo hablamos en la calle? Y es que en la calle, desde luego, hay convenciones lingüísticas. Tienes mucha razón. Pero yo a las convenciones lingüísticas a las que me estoy refiriendo aquí son las jurídicas. ¿Sí? Podemos tener desacuerdos respecto de, yo qué sé, del alcance de la propiedad. Si implica la posesión o no. Pero todos nos entendemos cuando decimos propiedad. Cuando decimos lenguaje literal o argumento literal, ¿qué es? ¿La RAE, como se habla en la calle, o las convenciones de los juristas? Si es cualquiera de las tres, ya empezamos con trampa. ¿Por qué empezamos con trampa? Porque si es así, entonces quien te diga, no, esto hay que interpretarlo literalmente. What do you say? O 5. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué me estás queriendo vender? Porque cuando me dices argumento literal, puede estar significando cosas diferentes. Y si está queriendo decir cosas diferentes, y nosotros somos juristas más o menos honestos, hombre, existe la opción no honesta. ¿Cuál es la opción no honesta? Digo, literal, pum, y me olvido. Pero si literal puede querer decir cosas diferentes, entonces voy a tener que justificar que uso el argumento literal y que lo uso en esa variante. ¿Y por qué lo uso en esa variante? Es decir, habría que decir, no, mira, es que aquí lo que hay que hacer es seguir el lenguaje natural. O hay que seguir las convenciones lingüísticas de la calle. O mira, es que lo que pasa es que hay un acuerdo mayoritario en la comunidad jurídica respecto de que acción significa X o que juez significa Y. El lenguaje natural nos referimos a la RAE, ordinario de la calle y de las condiciones. Perdón, ¿qué hora es? 44, vale.
¿Seguimos? Sí, o sea, habría que poner el apellido convenciones jurídicas lingüísticas. Perdón, convenciones lingüísticas jurídicas. Vale, o sea, es como el lenguaje ordinario, pero llevado al ámbito jurídico. ¿Hay algún problema más con el argumento literal? Sí, antes de que se me olvide. Mirad, si por argumento literal o por significado literal entendemos el primero o el segundo, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que tanto el de la RAE como el lenguaje que hablamos en la calle es extremadamente impreciso. A ver, si nosotros acuñamos todo un lenguaje propio jurídico, ¿por qué es? Es porque el lenguaje natural no nos sirve. Y por eso somos muy precisos a la hora de definir. Y cuando decimos que hay competencia jurisdiccional, estamos queriendo decir una cosa súper precisa. El lenguaje natural no funciona así. No funciona así básicamente por economía, porque sería pesadísimo manejarse así habitualmente. Tendrías que saber de absolutamente de todo. No parece muy sensato. ¿Sí? Bueno, argumento intencionalista o intencional. ¿Qué es el argumento intencional? Bueno, el argumento intencional es aquel que establece cuál es el significado de un enunciado a partir de qué, a partir de cuál ha sido la intención del sujeto que ha emanado, ojo, no la norma, el enunciado. Pero claro, si decimos que se puede atribuir el significado con base en la intención del el que emana el enunciado, la pregunta es, ¿y qué podemos entender por intención? ¿Qué es la intención? Mirad, hay un acuerdo medio sólido de que la intención es un estado mental. Es algo que sucede en tu cabeza. Algo que nosotros atribuimos a las personas para dotar de significado a sus acciones. Porque claro, si yo veo a alguien levantando la mano en clase, ¿qué es lo que, comillas, interpreto? Pues que quiere preguntar algo o que quiere decir algo. Si yo no atribuyo esa intención, no sé si el acto físico de levantar la mano es porque quiere preguntar algo, está pidiendo un taxi, le está dando un infarto y se le ha extendido el brazo, o tiene un ictus. ¿Sí? Para yo poder entender qué está haciendo la gente, las acciones de la gente, necesito atribuirle intenciones. ¿Sí? ¿A qué le estaríamos entonces atribuyendo intenciones cuando hablamos de interpretación intencionalista? A lo que estaríamos atribuyendo intenciones es al acto de creación de ese enunciado. ¿Sí? Ya. Pero Entonces tienes que decir en la cabeza del que está creando el enunciado, o sea, tienes que ponerte desde ese punto de vista. pensemos un segundo. ¿Quién crea el enunciado? El legislador. El legislador tiene un cerebro. No. Ese es un argumento ad no sé cuánto. Ad no sé cuántos, ad cerebrum, lo vamos a llamar.
populum. Ad populum. Ah, mira, qué bonito. A ver. Si el que aprueba es un órgano colectivo, el Congreso, el Gobierno, ¿cómo puñetas vamos a atribuirle intenciones? Las intenciones son cosas que suceden en nuestras cabezas. ¿Tiene una sola cabeza pensante el Congreso? Y es que, aunque hoy en día hay algunos autores que están tratando de defender la idea de atribuir intenciones a sujetos colectivos, resulta francamente difícil. El término intención, si le atribuimos intenciones a los sujetos colectivos, la intención no puede ser un estado mental. Porque si la intención es un estado mental que pasa en una cabeza, en un cerebro, pues o postulamos que el legislador es un cerebro colmena, como las abejas, que son mentes interconectadas, o si no ya es un primer palo para la interpretación intencionalista. ¿Por qué? Porque se podría decir que qué punto de vista, que nada, que niño muerto. Si aquí no hay ninguna intención posible que atribuir porque no tienes un sujeto a quien atribuírsela. Al que redactó la ley en concreto, eso no lo hace uno, lo hacen varios. Pasa además por 1000 filtros. Las enmiendas, de cómo entra un texto en el Congreso a cómo sale, suele haber importantes diferencias. ¿A quién le doy la esta? ¿A quién le atribuyo la intención? Pero además de esto lo vamos a llamar el problema ontológico. Además del problema ontológico, tenemos un segundo problema, que es el problema epistémico. Venga, aceptamos que hay un sujeto al que le podemos atribuir las intenciones del acto de creación de la disposición. ¿Cómo hacemos para averiguarlo? Yo siempre he optado, o siempre me parece buena salida, la de decapitación y de este, ¿cómo se llama? De esto cerebral, un escáner cerebral. Si la intención es un estado mental, pues ¿cómo vamos a saber cuál es la intención si no es...? No parece muy viable. Simpática sí, viable no. Pero ¿cómo demonios sabemos cuáles son las intenciones de la gente? Si esto nos pasa incluso en el lenguaje ordinario. Es decir, no sé qué intenciones tiene. Claro. Preocúpate de cuando digas que sabes cuáles intenciones tiene, porque ahí probablemente te lo estás en cierto sentido inventando. No inventando del todo, pero estás llevando a cabo un razonamiento de carácter abductivo. Es decir, no, mira, dado que esta persona ha hecho esto, parece que lo coherente sería que hubiese hecho esto otro por estas razones. Muchas veces se basan en las exposiciones de motivos de las leyes para ver cuál es la intención. Claro, lo que pasa es que ¿os habéis encontrado alguna vez una exposición de motivos que no ha sido modificada y después un articulado que sí ha sido modificado? ¿Se puede recurrir a la exposición de motivos para saber cuál es la intención del legislador? Hombre, por poder puedes, claro, pero te van a surgir toda esta serie de problemas. Es decir, no, se modificó la ley y ya no tiene sentido seguir atribuyéndole esas intenciones. Así que tenemos un segundo problema con intenciones o para descubrir cuáles son las intenciones. Pero pongamos que sabemos cuáles son las intenciones. Venga, si no es indiscreto, pongo a Eva de... Eva me ha pedido que si me podía quedar al final de la clase para preguntarme unas cosas. ¿Cuál ha sido la intención, o cuál es la intención de Eva? Resolver dudas.
Y sacar buena nota. Y sacar buena nota. A ver, ¿resolver dudas o sacar buena nota? Porque ¿existe una conexión causal directa entre resolver dudas y sacar buena nota? ¿Cuál de las dos está intentando? ¿O está intentando las dos, Eva? ¿Está intentando sacar buenas notas? A ver, ¿O está preguntando? intentando resolver dudas con la intención a su vez de sacar buena nota. Ya, pero lo que está... Perdón, Eva, que te haya puesto de ejemplo. Una cadena Pero- de intención. Lo que solemos encontrarnos es que las personas, cuando llevan a cabo actos, no tienen una única intención, sino, si queréis, un dominó de intenciones. Porque, ¿por qué está preguntando Eva? Porque quiere aprobar. ¿Y por qué quiere aprobar? Porque quiere licenciarse lo antes posible. ¿Esto es una intención que podemos atribuir al acto de preguntar? Sí, claro, si es que va así. Porque nosotros tenemos intenciones mediatas que son muy cercanas de cosas muy, como por ejemplo querer preguntar o querer resolver dudas, e intenciones muy lejanas, y las podemos ir encadenando una tras otra, estos objetivos. La pregunta a este punto es: ¿cuál es la intención del legislador? ¿Cuál es la que tengo que tener en cuenta? Pongamos de nuevo nuestro enunciado: prohibido fumar en clase. ¿Cuál era la intención del legislador? Que no haya humo. ¿Por qué? Porque es malo para los fumadores pasivos. Porque es malo para los fumadores pasivos. ¿Está pensando en los activos o en los pasivos? Más en los pasivos. Porque si está pensando solo en los pasivos, a lo mejor lo que se podría hacer es construir una campana de esas que había antes en los aeropuertos, donde fuman todos los fumadores ahí como turcos. Pero no se sale el humo. Y si fuese no haya humo, el incienso, ¿por qué lo permite? El incienso. Como decir, podría hacer o podría considerar que lo que quería era no solo proteger la salud de los fumadores pasivos, sino también la de los fumadores activos. Así que lo que quiere en general es que no se produzcan sustancias que dañen a las personas, y por tanto la intención también cubre cualquier acto que sea en contra de la salud, y por tanto, según la interpretación, la intención del legislador, podemos llegar a la conclusión de que cuando ha dicho que está prohibido fumar en las clases, también está prohibido beber bebidas energéticas en clase. No. ¿Cómo que no? La intención era proteger la salud de todos. Si es proteger la salud, sabemos que las bebidas energéticas, rollo Monster y cosas por el estilo, dañan la salud. Así que, interpretación extensiva, nos hemos cargado todo. ¿No, Joaquín? ¿No te gusta? ¿No? Venga, te pongo mascar tabaco. No es fumar, es mascar tabaco. Hay gente, ¿sabes lo que es el rapé? No el rapé, que es un pescado. El rapé es tabaco triturado, muy fino, y que se snifa. A mí me ha parecido siempre una cerdada. Me lo ofrecí una vez y dije, por Dios, qué asco. Pero bueno, te tienes que... ¿Por qué me estoy poniendo escatológico? Sí, pues te tienes que sonar los mocos y te dice asqueroso eso. Sí, la verdad. Sí, bastante asqueroso. Hay gente que se... Ya... decir que o justificar una determinada atribución de sentido o significado haciendo referencia a las intenciones de quien ha emitido el enunciado, un camino no lleno de rosas con espinas, un camino lleno de minas. O sea, no voy a decir que hay que tener mucha cara dura para decir simplemente esto es la intención del legislador, pero vosotros y vosotras, que sois gente lista, cuando os llegue alguien y os diga, es que esta era la intención del legislador, pues podéis sacar el bazooka y decirle, a ver, sujétame el cubata, que esto va para largo. Alguien que os diga, esto es la interpretación intencional, no está justificando su decisión interpretativa. Os está tirando una cortina de humo. Es decir, bueno, venga, demuestra la intención de quién. ¿A quién estás poniendo como sujeto al que le atribuyes las intenciones? ¿Cómo sabes cuáles eran las intenciones relevantes? ¿Sí? Por no decir, si no quieres ir a la grande y decir, no existe nada como la intención del legislador. ¿Sí?
¿Qué hora tenemos? La hora. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Pues nos vemos la semana que viene. Tened buen puente, buen fin de semana y buen todo. Para que fuese